Vamos a trabajar el día de hoy un ejercicio para entender mejor cómo funciona el color. Primero tenemos nuestro círculo cromático. Podemos ver los colores primarios, amarillo, rojo y azul, y los secundarios que obtenemos a partir de la mezcla de estos primarios. Amarillo con azul nos da verde, rojo con azul nos da violeta y amarillo con rojo nos da naranja. Ahora, tenemos también los colores complementarios, que son los que se encuentran opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, verde y rojo son colores complementarios, ya que el rojo es el primario que no participa en la mezcla que nos da el color verde, que sería la mezcla de amarillo con azul. ¿Ok? Por lo tanto, azul y naranja son complementarios y violeta y amarillo son complementarios. Ok. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Tengo aquí un poco de pintura verde y puedo acercar este color verde al amarillo o acercarlo al azul. Voy a tener así, digamos, una transición armónica que va del azul al amarillo pasando por el verde. Ahora, ¿qué pasa si combino este verde con su color complementario, que sería el rojo? Observo que obtengo un color pardo, un color menos saturado, que no es ni verde ni rojo, digamos es un color ahí intermedio que nos puede funcionar bastante bien para nuestro trabajo. Vamos entonces a hacer un ejercicio para explorar un poquito más a fondo esta idea. Voy a poner en mi paleta un poco de blanco titanio, amarillo cadmio claro, un poco de violeta y un poco de negro. Vamos a trabajar con amarillo y violeta, que sería que serían los otros complementarios para poder ver otro ejemplo. Lo primero que quiero hacer es comparar el amarillo puro con mi modelo. Como vemos, mi color es mucho más saturado, es más amarillo que el modelo. Entonces vamos a agregarle un toquecito de violeta para ver cómo esto le resta saturación a nuestro amarillo y tenemos así un color pardo un poquito más parecido a nuestro modelo. Vamos a agregarle un poquito de blanco porque tal vez está muy oscuro este color y lo comparamos nuevamente. Ok, está mucho mejor. Ahora, en este ejercicio no vamos a obtener igual los colores exactamente iguales a nuestro modelo, pero bueno, esto es únicamente un ejercicio para entender cómo funciona la mezcla con colores complementarios. Empiezo a trazar aquí la forma general. Y puedo empezar a colocar el color. La idea aquí es ir mezclando diferentes variedades de tonos, ¿no? Por ejemplo, agregarle un poquito de blanco para aclarar. Podemos hacer un poquito más amarillo el color. Podemos hacerlo un poquito más cálido agregando más violeta. Podemos oscurecerlo un poco o agrisarlo agregando un poco de negro. En fin, vamos a tener aquí una variedad de tonos. Vimos en el ejercicio pasado que con el gris podíamos controlar el nivel de claridad, de oscuridad y además el de saturación, ¿no? Qué tan saturado era un color. Digamos, el color puro era más saturado y si se acercaba al gris se iba restando saturación. Ahora, en este caso tenemos esas opciones, tenemos el blanco y el negro, podemos aclarar, oscurecer y con los grises restar saturación,
pero además podemos controlar el matiz con estos dos colores. Podemos llevarlo más hacia los amarillos o más hacia los violetas. ¿Okay? Se empieza a ampliar nuestra gama de posibilidades para controlar un tono. Por supuesto, en este ejercicio nos estamos forzando a utilizar dos colores complementarios, pero bueno, si en lugar de violeta tuviéramos los dos primarios, rojo y azul, entonces vamos a poder controlar mucho mejor nuestro color, y ahí sí lo podemos llevar al matiz preciso que estemos buscando. ¿Okay? Pero les repito, aquí la idea es empezar a trabajar, ver cómo con estos dos colores complementarios podemos obtener una gran variedad de tonos. Muy bien, ya he puesto, digamos, la primera capa de pintura y puedo empezar a agregar un poco de detalle. La idea es eso, ir combinando más colores, tener una riqueza tonal. Igual que en los ejercicios anteriores, estoy trabajando con capas muy delgadas de pintura. No quiero que se haga un batidillo, no quiero tener una plasta de pintura en mi cuadro. Estoy poniendo la suficiente pintura para que se cubra el color blanco de la base, pero les repito, no es tanta para llegar a ser un batidillo, ¿no? Aquí están viendo cómo mezclo colores más oscuros con un poco de negro y un poquito más de violeta para marcar estas sombras más profundas. Estoy pintando sobre una madera, es un MDF que preparé con pintura acrílica blanca por ambas caras para evitar que se deforme. Y bueno, la pintura acrílica va a sellar perfectamente la madera y es un material perfecto para hacer nuestros ejercicios o nuestros bocetos. El MDF no es un material muy resistente, entonces está bien para estos ejercicios. Pero si vamos a hacer un trabajo más profesional, lo mejor es utilizar madera de verdad o por ejemplo un triplay que no tenga chapa. Voy a mezclar un color gris para empezar a pintar mi sombra. El pincel, cada que vamos a tomar un color nuevo, podemos limpiarlo con un trapo seco para retirarle el exceso de pintura. Y podemos únicamente limpiarlo con solvente al finalizar nuestra sesión de trabajo. Pero no es necesario limpiar el pincel con solvente cada que tomamos un color nuevo, a menos que sea un color muy claro o muy limpio, pero como ven estoy trabajando con una paleta con colores bastante similares, entonces no es necesario limpiar perfectamente el pincel. Con retirar el exceso de pintura con un trapo seco es suficiente. ¿Okay?
podemos continuar detallando mucho más esta papa, sacando más tonalidades, etcétera. Aquí lo importante es nuestro trabajo en la paleta. Pueden ver cómo obtuvimos una amplia gama de tonos únicamente a partir de la mezcla de estos colores complementarios. Ok, si les están funcionando estos ejercicios, recuerden darle like al video y compartirlo en sus redes sociales. Esto es muy importante para que este canal siga funcionando. Eso sería todo, nos vemos en el próximo ejercicio.